Esto es una rueda y va dando vuelta tras vuelta tras vuelta, girando sobre sí misma. Puede frenar o acelerar. Todas estas acciones son conocidas como movimiento circular. Empecemos definiendo qué es el movimiento circular. En cinemática, el movimiento circular, también llamado movimiento circunferencial, es el que se basa en un eje de giro y de giro constante, por el cual la trayectoria es una circunferencia. Podemos verlo de la siguiente forma. El eje de giro es el centro y pues la circunferencia es la gráfica que se forma al ubicar un punto que gire en torno a ese eje. Este móvil tiene un movimiento circular constante, debido a que su velocidad no varía, es constante. Un caso peculiar de movimiento circular, con radio, centro fijo y velocidad angular constante. En este video nos centraremos únicamente en el movimiento circular uniforme. Entendemos por movimiento circular uniforme, o MCU por sus siglas, el movimiento de trayectoria circular en la que la velocidad angular es constante. Esto implica que describe ángulos iguales en tiempos iguales. En él, el vector velocidad no cambia de módulo, pero sí de dirección. Esto quiere decir que no tiene aceleración tangencial ni aceleración angular, aunque sí tiene aceleración normal o también conocida como aceleración centrípeta. Para entenderlo mejor, aquí tenemos una gráfica. En ella podemos ver lo siguiente. La velocidad angular, como lo dice su nombre, es la velocidad con la que describe ángulos iguales. Por ejemplo, describe ángulos de 1,571 radianes por segundo. Esto porque su unidad de medida es radianes por segundo. De otra forma, está describiendo ángulos de 90 grados cada segundo. Cada segundo va moviéndose en 90 grados. Por otro lado, la velocidad tangencial o velocidad lineal no muestra una variación en su módulo. Se mantiene constante, pero sí presenta cambios en su dirección. Pues claro, si no cambia de dirección, su trayectoria sería recta y pasaríamos a MRU. La unidad de medida de esta es metros sobre segundo, dado que se trata de un punto recorriendo una determinada distancia cada cierto tiempo, y recorre metros en ciertos segundos. Ahora bien, el radio es la distancia que separa al centro o eje de giro con el punto que está girando a su alrededor, con el que marca la circunferencia. Y su unidad de medida son los metros, debido a que es una longitud. Y hablando de longitudes, la longitud no es más que la distancia total recorrida por el punto alrededor de su centro, es decir, la circunferencia, aunque en casos en los que se den más de un giro, pues es la suma de todas estas circunferencias, todos estos trayectos que marca pues el punto. Y por último, la aceleración normal o aceleración centrípeta, la cual mide los cambios de dirección en la velocidad en el tiempo. Ahora que sabemos los componentes del movimiento circular uniforme, revisemos sus fórmulas. Al igual que en MRU, podemos ubicar los tres elementos en un triángulo y se vería de la siguiente forma. La velocidad lineal en la parte superior, velocidad angular y radio en la parte inferior. Veamos pues, las fórmulas quedarían de la siguiente forma. Velocidad lineal o tangencial, también conocida, es igual a la velocidad angular por el radio. La velocidad angular es igual a la velocidad tangencial sobre el radio, aunque también es igual a 2pi por frecuencia. Radio es igual a la velocidad tangencial sobre la velocidad angular. Pero esas no son todas las fórmulas. También tenemos el ángulo, longitud, aceleración centrípeta, periodo y frecuencia hacen aparición entre estas. Y podemos describirlas de la siguiente forma. Ángulo es igual a la velocidad angular por el tiempo. Longitud es la velocidad tangencial por el tiempo. Aceleración centrípeta o aceleración normal es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. O también puede ser representada como velocidad angular al cuadrado por el radio. El periodo es igual a 2pi sobre velocidad angular, aunque también puede ser escrito como 1 sobre frecuencia. Hablando de frecuencia, esta es igual a la velocidad angular sobre 2pi, que al mismo tiempo puede ser representada como 1 sobre el periodo. Una vez entendido lo que es el movimiento circular uniforme y explicado sus fórmulas, procederemos a realizar un ejercicio.
Un disco de vinil de 10 centímetros de radio gira a 200 revoluciones por minuto durante 2 minutos. Calculemos la velocidad angular, tangencial, centrípeta, aceleración centrípeta, y el ángulo. Primero veamos los datos que tenemos para poder iniciar. Tenemos que el radio es de 10 centímetros. Tenemos una frecuencia que es de 200 revoluciones por minuto y un tiempo de 2 minutos. Lo primero que haremos será transformar las unidades que tenemos para poder trabajar en el sistema de unidades internacional. Primero, el radio vale 10 centímetros, que transformado a metros equivale a 0,1 metros. Las 200 revoluciones por minuto lo vamos a dividir entre 60 segundos, que es lo que vale un minuto, para poder simplificar estas dos cantidades. El resultado nos dará de 3,333 Hz, que es la unidad de frecuencia. Por último, el tiempo, que son 2 minutos, vamos a transformarlos en segundos, al multiplicarlo por 60 segundos, que son la cantidad de segundos que tiene un minuto. Este resultado nos va a dar de 120 segundos. Ahora bien, con las unidades ya puestas vamos a empezar. Empezamos calculando la velocidad angular. La velocidad angular es igual a 2pi por frecuencia. 2pi por frecuencia, que la frecuencia es de 3,333 Hz, nos dará un resultado de 20,942 radianes sobre segundo. ¿Por qué? Porque pi está expresado como radianes y pues Hz vendría a ser 1 sobre segundo. Radianes sobre segundo. La velocidad lineal, por su parte, es igual a la velocidad angular por el radio. La velocidad angular ya vimos que es 20,942 radianes sobre segundo y el radio es de 0,1 metros. Al multiplicar esto nos dará 2,094 metros sobre segundo. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Veamos, la velocidad angular es de 20,942 radianes sobre segundo. Todo esto lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a multiplicar por 0,1 metros, que es el radio, lo que nos dará un total de 43,85 metros sobre segundo al cuadrado. Si se preguntan por qué da esta unidad, es porque radianes al cuadrado por metros nos da metros y en segundos al cuadrado, pues metros sobre segundo al cuadrado. Por último, el ángulo es igual a la velocidad angular por el tiempo, siendo que la velocidad angular es de 20,942 radianes sobre segundo. Lo multiplicamos por 120 segundos, que es el tiempo, lo que nos dará que tenemos un ángulo de 2513,04 grados radianes. Eso sería todo el ejercicio, pues ya que encontramos su velocidad angular, su velocidad lineal, su aceleración centrípeta y también su ángulo. Eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver, que disfruten de un buen día.